Empieza ahora el festival de primavera de AliExpress, va a haber rebajas, va a haber códigos, descuentos. Si a la fecha de publicación de este vídeo lo sé, os lo dejaré en la descripción por si podéis aprovechar alguno. Muy frescos días desde Melon Bites. Hace ya mucho tiempo que tengo abandonadas las tiendas con varillaje, tiendas autoportantes. Es cierto que me he limitado mucho a las Lance & Pro porque, hombre, son mis favoritas, porque ocupan muy poquito, pesan muy poco, son sencillas de montar y el resultado, hombre, no son las mejores para todo, pero creo que son muy decentes. Pero hoy traigo algo diferente. He de admitir que la he montado en casa y las primeras impresiones han sido muy buenas. Voy a montarla con vosotros, a ver qué tiempo me lleva realmente montarla y comentaros mis primeras impresiones. Me hace ilusión porque la primera tienda con la que yo empecé el canal fue la Nature Hike Cloud Up 2, la de poliéster, verde, era verde, con un peso sobre 1,7 kg, y esta que traigo hoy, fijaros que es el mismo diseño, hombre, mejorado por diferentes circunstancias, tiene un poquito más de varillaje, tiene más respiraderos, es más autoportante y pesa muchísimo menos, 930 gramos, algo alucinante. Lo primero que os voy a enseñar para que veáis es lo que ocupa en la bolsa original. Pues es una bolsa típica de Nature Hike, un poquito más pequeña. ¿Qué ocurre? Que la veo un poco, la bolsa es cómoda para meter y sacar la tienda, pero quizás es un poco excesiva de tamaño. Luego os enseño con qué bolsa la comprime un poco más. Lo segundo que quiero que veáis es esta bolsa, parece casi transparente, ¿no? Es como un plástico transparente. Y es porque este modelo es la Cloud Up de tejido 10D. Eso significa que es un nylon muy fino, semi-transparente, como veis aquí se ve el amarillo de dentro, y así es como está hecha la segunda capa de esta tienda, porque es de doble capa. Lo dicho, voy a montarla y a ver qué os parece. Bueno, en este caso, al contrario de lo que estoy acostumbrado, los bastones nos sobran, aunque este está un poco ya. La tienda originalmente, cuando la compráis, incluye un suelo de tienda, de esos para la Cloud Up, que pesa bastante considerando lo que pesa la tienda. Yo no lo utilizo. Incluye 4 vientos de color amarillo, ¿veis? Es igual que este, pero en 4 vientos. Clavijas, yo suelo utilizar las que llevo de titanio. Aquí me he traído un par de vientos y luego trae la capa exterior, la capa interior, y me parece muy práctico esta cinta de velcro que te vale para mantener bien unida la tienda. Como veis, en este modelo han reducido el tamaño del paquete de las varillas. Son de aluminio de calidad, pero como veis no son tan largas como otras. Pondré las medidas en pantalla. La tela exterior, que es bastante transparente, como la bolsa que os he enseñado. En teoría, para dormir tienes que poner la cabeza hacia la puerta, porque es un poquito más ancha la tienda que la parte de abajo. Hay un pequeño detalle en las esquinas, aquí, que marca que el varillaje gris tiene que ir aquí, y delante hay como una etiqueta roja que el varillaje rojo tiene que ir delante. Rojo para allá, hemos dicho, gris para atrás. En teoría no debería tener mucho misterio, ya que las tiendas de Nature Hike son bastante prácticas. Bueno, que un niño lo monta. Como veis, y como he recomendado muchas veces, la Cloud Up 2 es la tienda ideal para una persona
que quiere espacio, que quiere tener sus cosas dentro, que puede hacer un poco de vida en el interior. 2, es muy ajustado, pero totalmente posible. Las primeras impresiones de esta tienda son muy positivas. Veo que Nature Hike está manteniendo la calidad a tope. Veo una mejora en todo, en los velcros, los cosidos, los refuerzos, los puntos de anclaje laterales. Todo se ve muy bien terminado. Es increíble que, como he dicho al principio, teniendo más soporte la tienda, teniendo ventilaciones delanteras y traseras, llegue a pesar 930 gramos. 950 en mi escala, lo que es exterior, interior y varillaje. A eso tenemos que sumarle, lógicamente, las clavijas, que en este caso son para esta tienda pues un poco más de lo que yo suelo utilizar con monocapas. Me parece impecable. Creo que queda bastante bien montada y siendo ese tejido 10D, no sé, te da una sensación de solidez, de que está bien hecha. Así que de momento me gusta. De todas formas vendrá un segundo vídeo donde probaremos esta tienda un poquito más en condiciones. Si vais a dormir dos, con este pequeño vestíbulo os tenéis un poco que apañar. Os dejo un link en la descripción porque AliExpress celebra, como siempre, Festival de Primavera, unas rebajas de primavera, donde va a haber precios bastante buenos. Os pondré en el link todo este tema, porque al día de hoy no sé ni la fecha, ni los códigos, ni nada. A falta de pruebas que hagamos en esta primavera, pues creo que es una tienda que, si quieres para uno, alguna vez para dos, algo muy ligero, doble capa, casi autoportante del todo y de una calidad buena, creo que sigue siendo una tienda bastante recomendable. Ahora, cuando recoja la tienda, veréis dónde lo meto en una bolsa de 3F muy chiquitita y vais a ver que se puede escurrir el espacio un poquito más para que ocupe menos en la mochila. Nada más, cualquier duda me lo dejáis en los comentarios y que nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, ahora en lugar de la bolsa que viene de Nature Hike por defecto, voy a meterla aquí. Esta es de 3F, que me gustan bastante. Os pondré también el link en la descripción. Y ahí la tenéis, ahí queda un poquito más pequeña, una bolsa impermeable también, y por supuesto acordaros cuando lleguéis a casa, sacarla que se seque, porque si no...